térmico perfecto. Entonces, cualquier aumento de temperatura aquí, el diamante lo expulsa, temperatura ambiente. Entonces lo que hacemos es situar aquí un thermal insulator, básicamente es un aislante térmico, que lo que hace es impedir, ¿no?, que el flujo de calor se vaya hacia afuera, hacia el diamante. Y así calentamos nuestra muestra. En unos casos, por ejemplo, en los que la muestra no sea absorbente, pues ponemos un insulator, ¿no?, un thermal insulator, una capa metálica y nuestra muestra. Entonces la capa metálica absorbe la radiación del láser y calienta la muestra. Vale, entonces esto que veis aquí, estas líneas son las geotermas. Tenemos la de la Tierra y la de Júpiter. Como veis, el rango de la Tierra ya lo hemos podido hacer. En general, los experimentos de alta presión, lo digo por experiencia, suelen tener lugar aquí, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que cualquier condición que está dentro de estos cuadraditos se puede hacer. E incluso llegar, lo que dijimos antes, a presiones ya del interior de Júpiter, ¿vale? O sea, que tenemos el interior de los planetas en el laboratorio. Esto, claro, me habéis preguntado, por ejemplo, para síntesis, si yo quiero hacer un tipo de cristal, pero ese cristal se hace a presiones altas, ¿cómo lo hago? Porque tengo que tener un área un poco grande para tener un cristal respetable, ¿no? Entonces, básicamente, pues se crea una celda de gran volumen. Son celdas con un poquito más de superficie, ¿vale? Pero claro, tienes que aplicar muchísima más fuerza. En el Instituto Max Planck, creo, hay una celda de gran volumen que puede hacer muestras de varios milímetros con presiones de hasta 10 gigapascales, pero claro, es en plan una habitación entera, solo para eso, ¿sabes? Entonces, nada, que sepáis que para hacer cristales, por ejemplo diamantes, pues se utilizan celdas de gran volumen. Vale, entonces, ahora os voy a explicar cómo caracterizamos una muestra. Es decir, ya sabemos apretarla, ya sabemos calentarla y sabemos enfriarla. ¿Ahora qué? ¿Cómo analizamos los cambios que se producen ahí dentro? ¿Cómo sabemos que la materia cambia? Pues bueno, una técnica es la difracción de rayos X. ¿De acuerdo? En 1915, William Bragg y su hijo, William Bragg, ganaron conjuntamente el premio Nobel por sus estudios de cristalografía de rayos X. ¿De acuerdo? Por cierto, no sé si lo sabéis, pero en honor a estos señores se descubrió un mineral, o sea, una piedra, digamos, un mineral, y se le puso de nombre Braguita, ¿vale? Solo para que lo tengáis en cuenta. Eh, entonces, imaginamos que tenemos un cristal, que es una red de puntos, fundamentalmente. Esto es el cristal, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, aquí hay muchos rayos, pero yo os voy a pedir que os fijéis en dos, en el 1 y en el 2, ¿vale? Un rayo, digamos, incide en esta dirección y es dispersado en esta otra, ¿de acuerdo? Con un ángulo, pues eso, un ángulo teta. Este segundo incide sobre el de abajo, ¿vale? Y es dispersado también. Fijaos que entre el 1, aquí, y el 2 hay esta diferencia de camino, ¿de acuerdo? Hay una diferencia. Entonces, si os fijáis, ¿vale? Estos átomos de aquí están separados por planos. Es decir, esos átomos de arriba pertenecen a un plano, los de abajo a otro y los de abajo a otro. Entonces, para que los, para que los rayos dispersados por el átomo perteneciente al plano de arriba y del átomo de abajo entren en condición constructiva, es decir, tiene que darse esta condición, que es la ley de Bragg, ¿de acuerdo? Es decir, es una ley que nos relaciona la longitud de onda, nos relaciona la distancia interplanar entre este plano y el ángulo con el que incide, ¿de acuerdo? Esto para que lo veáis, bueno, los planos cristalográficos, ¿vale? Aquí aparecen en 3D, porque en 2D son líneas, básicamente. Pero bueno. Entonces, ¿qué sucede? Pues que si yo, por ejemplo, tengo un cristal, ¿no?
y tiene un plano cristalográfico así, ¿no? Pues cuando entra en condición de Bragg, es decir, cuando la condición de Bragg se cumple, pues digamos que difracta una línea, ¿de acuerdo? Y esto con un detector, pues lo puedo medir. Entonces lo que hago es voy recorriendo según los ángulos y voy viendo los puntitos que me da, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo, por ejemplo, en vez de tener un detector lineal, tengo un detector 2D, pues meto la muestra y entonces todos los planos que estén en la condición de Bragg me van a dar un punto de difracción, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es que cogemos esta muestra y la vamos girando un poquito. Entonces vamos tomando imágenes 3D, digamos, así. Entonces construimos una red de puntos, ¿de acuerdo? Y esa red de puntos es lo que se conoce como red recíproca, ¿vale? Que es la transformada de Fourier de la red original. Entonces, con una operación matemática, teniendo el conjunto de estos puntos, puedo saber la red, cómo era. Entonces ya puedo saber cómo era la estructura, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos un monocristal, que es lo que se vería, unos puntos. Aquí, por ejemplo, tenemos uno que estudiamos nosotros, y se ven los puntitos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que esto a veces es un poco complicado. ¿Por qué? Porque esto sí es una imagen 2D, pero la imagen real es 3D. Es así, es digamos, un conjunto de estas. Pues que digo, pues en vez de utilizar un monocristal, un cristal único, cojo el cristal y lo trituro. Lo trituro y hago mini cristalitos. Entonces, ¿ahí qué sucede? Cuando tú trituras el cristal, tienes cristales orientados aleatoriamente. Entonces, siempre va a haber alguno que cumpla la condición de Bragg. Es decir, siempre va a haber alguno que esté en un ángulo que difracte. ¿Qué sucede? Que este ángulo hay un grado de libertad. ¿Por qué? Porque hay simetría cilíndrica respecto al haz. Entonces, en lugar de un punto, lo que tengo es un cono. ¿Qué pasa? Que cuando yo pongo el detector 2D, lo que veo es anillos. ¿Eh? Estos anillos se integran, ¡pap! Y entonces tengo, según el ángulo, pues diferentes picos. Cada uno de estos picos me da información sobre un plano cristalográfico. Entonces, estudiando la evolución de estos picos, ya puedo saber cómo evoluciona la estructura. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, ¿dónde se hace? Pues nosotros podemos usar una fuente de rayos X convencional, como por ejemplo la que existen en los hospitales o la que tenemos aquí en el laboratorio, que son pues ánodos, ¿no? De cobre, de tungsteno. El problema de eso es que son poco intensos muchas veces y a veces necesitamos mucha intensidad para caracterizar bien una muestra. ¿Qué utilizamos entonces? Pues algo un poquito más grande, un sincrotrón, ¿vale? Para que os hagáis una idea, un sincrotrón, ¿vale? Es un acelerador de partículas pequeñito que acelera electrones y, como sabéis muchos de vosotros, cuando tú aceleras una partícula cargada, ¿qué sucede? ¿Qué emite? Radiación. Radiación electromagnética, fundamentalmente. Entonces, lo que sucede es que aquí se aceleran los electrones, se tira, o sea, se recoge la radiación electromagnética, ¿no? Y se selecciona la longitud de onda que a ti te interese. Si quieres rayos X, si quieres infrarrojo, lo que tú quieras. En este caso aquí tenemos, este es el científico de línea que nos ayuda con los experimentos. Este es el detector, aquí se pone la muestra y detrás de todo esto, ¿vale? Está, digamos, todo este conjunto de instrumentos que permite extraer los rayos X, seleccionar una longitud de onda y además colimar el haz en un área concreta, ¿de acuerdo? Por si no lo sabéis, este sincrotrón de aquí, que ayer creo que salió en una presentación, este sincrotrón es el sincrotrón ALBA, ¿vale? El sincrotrón ALBA está en Barcelona. O sea, no sé si lo sabíais, pero tenemos un sincrotrón español. O sea, que hace poco, de hecho, por si no lo sabíais, se firmó un convenio con Portugal, lo firmó Pedro Duque, el señor ministro, para cofinanciar el sincrotrón. ¿De acuerdo? O sea, que es un sincrotrón, y además es un sincrotrón bastante joven, se están abriendo muchas líneas y constantemente están pidiendo ofertas de trabajo para ingenieros, físicos y tal. O sea, que si os interesa, mirarlo. ¿Vale?
Bueno, entonces básicamente lo que se hace es, se sitúa la muestra aquí, con los dos diamantes, ¿no? Pasa los rayos X, y difracta. Y se recoge todo. Entonces, espera. Os voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo mío, de un paper que publiqué hace poquito. Tenemos una estructura que tiene una estructura conocida como estructura zircon. En este caso es el vanadato neodimio. Este vanadato neodimio lo hacemos en polvo, entonces podemos ver los picos de difracción. Cada uno de estos picos es un plano cristalográfico. ¿Qué pasa si voy aumentando la presión? Estos picos se desplazan. Y normalmente se desplazan hacia allí, hacia ángulos más grandes. ¿Por qué? Porque tú al apretar un material estás disminuyendo la distancia interplanar entre los planos, porque estás haciendo que se contraiga. Lo que sucede es que, por ejemplo, a aproximadamente 6 gigapascales, aquí aparece algo. Aquí aparece algo extraño. Y de repente, esos picos empiezan a cambiar. Fijaos que esto de aquí ya no se parece en nada a esto de aquí. En absoluto. ¿Qué ha pasado? Una transición de fase. Es decir, el zircón lo has estado apretando y ha dicho, uy, esto no me gusta, me voy a cambiar. Y ha hecho pom, y se cambia a esta fase que se llama scheelita, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que el volumen del zircón va bajando y de repente hace ¡pa! Y la estructura se contrae y cambia todo. Y ya se convierte en otra. Bueno, y luego hay más fases, pero bueno, solo he puesto dos. ¿Vale? Ahora, otra forma de ver cómo la materia cambia sometida bajo presión. Analizar las vibraciones en un sólido, los fonones. ¿De acuerdo? Como podéis ver aquí, esto es un sólido 2D, esto es 3D. ¿Veis cómo vibran, no? Los átomos dentro de la estructura. Esas vibraciones se pueden medir. Y en función de cómo estén dispuestos los átomos en el cristal, tendrán un valor, la frecuencia tomará un valor, tomará otro. Entonces, este señor, Chandrasekhar Raman, que ganó el premio Nobel en el 30, descubrió el efecto Raman. Por eso lleva su nombre. ¿De acuerdo? Este efecto es un efecto no lineal. Realmente su explicación más correcta se hace de modo, con mecánica cuántica, pero bueno, yo he puesto aquí una breve demostración con electromagnetismo clásico, que también se puede hacer, ¿vale? Simplemente lo que sucede es que tú tienes un sólido en el cual hay una vibración, ¿vale? Esa vibración entre dos átomos, por ejemplo una molécula, tiene una frecuencia, ¿no? ¿Qué sucede? Que yo meto un haz de luz con una frecuencia determinada y a la salida tengo 3 tipos de luz. La luz, que es la diferencia entre, que tiene la frecuencia diferencia entre estas dos, la luz que tiene la misma frecuencia que la inicial, y la luz que tiene la suma de estas dos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta demostración aquí, si la queréis, pues se ve cómo sale poco a poco. Para que esto suceda, lo que tiene que haber es que esa vibración haga que el cambio en la polarizabilidad no sea cero, ¿vale? Es decir, si este término es cero, pues no vemos efecto Raman. Entonces, ese tipo de vibración tiene que hacer que este término no sea cero. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues que realmente lo que estamos viendo son las diferentes frecuencias de los diferentes modos, las frecuencias de los diferentes modos que tiene una molécula o un cristal. Por ejemplo, este caso es un caso muy sencillo, una molécula de, esta, ¿vale? Y entonces se ve que, claro, esta es la línea central, ¿vale? Que corresponde a esta luz. Si yo pongo el 0 aquí, ¿vale? Entonces voy a tener estos de aquí, ¿de acuerdo? Que van a ser estos de aquí y estos de aquí, que serán estos de aquí. Es como un reflejo, básicamente. Entonces, estos valores son las frecuencias de las vibraciones de los átomos dentro de un cristal o en una molécula. El mismo caso de antes, vamos a poner, ¿no? Solo que en vez de neodimio es de gadolinio, pero bueno. Yo mido, por ejemplo, aquí tenéis dos modos. Las flechitas son las direcciones en las cuales se mueven los átomos, ¿no? Mido y veo que hay diferentes fonones, cada uno con sus frecuencias, sus tal, su lo que quieras. ¿Qué pasa? Que voy sudando presión y ¡pum! Hay otros fonones. La frecuencia, ya no tenemos los mismos modos que teníamos antes.
¿Qué ha sucedido? La estructura ha cambiado de nuevo. Se ha transformado de esta en esta. Por lo tanto, analizando las vibraciones de un sólido, también podemos dar cuenta de la evolución o de los cambios en la estructura que sufre un cristal. Aquí, por ejemplo, este es un montaje del laboratorio nuestro. Lo que pasa es que esta foto es bastante vieja. Ahora todo este espacio libre está lleno por espejos, muchas cosas aquí, ¿vale? Y básicamente lo que hacemos es, pues aquí tenemos el detector con el monocromador. Aquí tenemos la celda, que la situamos aquí. Y por aquí, bueno, los láseres vienen por aquí, hacen todo el recorrido, tal, y bueno, inciden sobre la muestra, ¿vale? Ahora, pues nada, pues yo creo que con esto ya es suficiente. Voy a dejar turno para las preguntas, porque si no... Y bueno, nada, muchas gracias a todos por, por la charla. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa? Claro, eh, claro, esa es buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. A ver, no soy experto en dinámica planetaria interna de los planetas, pero yo supongo que también puede ser por los componentes que hay dentro. Sí, que decir, al final tú lo que estás haciendo es aumentar la masa mucho de un planeta y llega un punto en el que por mucho que tú quieras seguir añadiendo gas al planeta, imagínate que vamos a hacer un planeta, ¿no? Y vamos añadiendo gas. Pum, pum, pum. Y eso se va haciendo una nube cada vez más grande y cada vez se va comprimiendo más, ¿vale? Llega un punto en que la presión aumenta, inevitablemente, sea líquido o sea gas, simplemente por por la gravedad. Entonces, te vas a encontrar puntos en los que la presión sea lo suficiente como para que sea sólido. Entonces, al final es por densidades. Ese sólido puede precipitar hacia adentro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es más o menos, ya te digo, no soy experto en ni astrofísica ni nada de esto. Yo solamente me dedico a apretar cosas y a medirlas. Pero fundamentalmente yo creo que esa es la idea, en la que hay un planeta con una composición determinada, la atracción gravitatoria hace que las cosas o sea, que la presión empiece a aumentar y, bueno, pues se producen todos estos fenómenos, fundamentalmente. Quiero decir, si fuese, por ejemplo, en el caso, claro, en el caso, por ejemplo, un planeta más ligero, pues a lo mejor ese proceso sería más difícil. Pero al ser un planeta tan masivo, no hay ningún problema con que los gases se licúen y se solidifiquen. O sea que eso. Dime. Bueno, los primeros cálculos que hicieron en la época dieron a 40. No. No, y eso es un campo, claro, ahí están estudiando muchos teóricos porque los teóricos normalmente usan una herramienta que utilizan mucho para calcular estructuras y presiones de transición y tal, son los que se llaman cálculos de FT, Density Functional Theory, ¿vale? En esos cálculos básicamente lo que ellos hacen es minimizar la energía de la estructura, ¿de acuerdo? O sea, entonces obtienen fases que son más estables que otras y claro, el problema es que ese tipo de cálculos a veces hacen simplificaciones, muchas simplificaciones, porque claro, es muy difícil simular, bueno, en el caso del hidrógeno es relativamente sencillo, pero aún así las interacciones que ya empiezan a haber a esos niveles a veces son difíciles de simular. Entonces sí, hay un campo de física del estado sólido teórico en los que se estudian modelos que puedan predecir con mayor exactitud la presión de transición. Pero bueno, yo creo que son factores que simplemente en los cálculos a lo mejor no se tienen en cuenta. Si hay alguna barrera cinética, si hay, yo qué sé, cualquier cosa, ¿sabes? Sí, sí, claro. O sea, teóricamente está predicho que existe, sí. El problema es eso, como un valor de presión de transición, ¿no? Y otro no conjugan en principio.
Pero bueno, hay cálculos que son mucho más, digamos, sofisticados que otros. Y sí, bueno, claro, sí. De hecho, en Canarias, en la Universidad de La Laguna, hay todo un grupo de físicos teóricos dedicados al estudio de, pues eso, de física de altas presiones. En este caso, de, pues, entre otras cosas, el hidrógeno metálico. Por si os interesa a alguien de mirarlo, está bastante guay. Y ya está, ¿no? ¿Alguien más? Hola. ¿Esto cómo se pone? ¿Así? Siempre me pongo al revés. Esto pues las orejas, claro, así. Hola, hola. Muy incómodo. Vale. Sí, ¿puedo probarlo? Vale. Cendrero. Sí. Lo dejo así para luego ponerlo. Sí. Ah, vale. Sí que tiene audio, sí. No hay altavoces ni auriculares conectados. Pues bueno, pues... Pero sí quería audio, ¿no? Bueno, si no se lo cuento yo y ya está. Pero si hay audio. Hay seguro. No sé qué está diciendo. Que creo que ha dicho que entiende desde fuera. O no, que no lo cuento, le voy contando y lo Pero acabo vamos, diciendo. o sea, lo otro ya está claro, ¿no? Lo otro es siempre. Ah, mira. Si no se lo cuento yo y ya está. Ja, però és que he posat... Es que no digo, no digo. Mira, ya ve, ya ve. He posat àudio i diu que no estan connectats. No, pero ahora ve. No. Puede ser porque estén conectados el auricular. Puede ser porque sea porque esté conectado esto. No, no, es independiente. O sea, básicamente no se oye el ordenador en el proyector, ¿no? Sí. En el proyector, si es este, el otro día hacía mucho ruido. Sí, y le bajaron. Sí, pero. Pues si no lo cuento yo, que no pasa de nada. Sala, no tiene nada que ver. O sea, el proyector no emite sonido. O sea, es. Lo único es. Que si. No sé si es que el ordenador en sí ha quitado la señal de sonido.
conectado. Que no pasa nada, que si no lo cuento yo ya está, que no... Te doblas tú. Sí, ya está. Espera, voy a la sala de control un momento, a ver si... Sí, sí, digo, para no perder tiempo lo cuento yo, que no pasa nada. Sí, sí, sí. No digo Valentín. Vale, vamos a continuar. Tenemos a Mapi Cendrero. Por favor. Gracias. Tenemos a Mapi Cendrero que va a hablarnos de aplicaciones de la espectroradiometría para el estudio de la vegetación, fotosíntesis y fluorescencia de la hoja al satélite. Gracias, gracias. Bueno, hola, buenos días a todos y gracias por estar aquí el viernes. Creo que hoy es el último día de la escuela de verano, así que gracias por estar. Yo os voy a contar cosas más aplicadas, porque yo no soy física, soy de ciencias ambientales, pero básicamente os necesitamos, ¿no? Porque yo lo que quiero hacer es estudiar la vegetación y si tengo que ir al campo y estar midiendo planta por planta, hoja por hoja, puedo tardar una eternidad. Por lo tanto, lo que hago es utilizar técnicas de espectroscopía o teledetección para estudiarlo. Y los que sabéis más de esto sois los físicos. Entonces, un poco lo que quiero transmitiros es que cuando trabajéis en un campo, no es solo que vais a ser física, sino que al final vais a trabajar con una multitud de diferentes científicos y creo que es muy importante la multidisciplinaridad, que seáis capaz de trabajar en vuestro campo, pero también ser capaz de comunicaros con otros campos, como por ejemplo nosotros los ambientólogos o biólogos, como queráis llamarnos. ¿Por qué me interesa estudiar las plantas? Principalmente porque hay dos problemas aquí a nivel global del mundo mundial. Uno es que está aumentando la población y necesitamos darle de comer a todo el mundo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aumentar la producción de nuestros cultivos, pero a la vez intentar utilizar la menor cantidad de recursos, tanto como nutrientes, agua, etc. La otra razón es porque sabemos que está habiendo un cambio climático y necesitamos estudiar cuál es el impacto de este cambio climático en nuestra vegetación. Lo mismo, tanto para una cosa como para la otra, si tengo que ir midiendo árbol por árbol, tarda una eternidad, por lo tanto lo que hago es utilizar la teledetección. No sé si eso será muy básico para vosotros, pero bueno, al final la teledetección lo que es coger nosotros queremos obtener información de una superficie, sea planta, sea el suelo, un mineral, lo que queráis, y lo queremos hacer de forma remota. Y para eso necesitamos una fuente de energía, porque lo que queremos saber es información sobre la luz que está siendo reflejada por esa fuente, por esa superficie o la radiación que está siendo emitida. Y para eso necesitamos una fuente de energía. ¿Alguien me puede decir cuál es la principal fuente de energía que vamos a utilizar? El sol, muy bien. ¿Y cuál es el principal detector, uno de los detectores más básicos que tenemos? El ojo, muy bien. Pero tú no lo digas, que no. Lo tienen que decir ellos. ¿Vale? El ojo, perfecto. Entonces, nuestra principal fuente de energía va a ser el sol y el primer detector que tenemos, el más simple, el que está desde el principio de los tiempos, va a ser nuestro ojo. Básicamente, con las cámaras lo que hemos hecho es intentar imitar los ojos. ¿El punto? Aquí, ¿vale? Uy. Aquí, vale. Entonces tenemos un objeto, tenemos una fuente de iluminación y al final tenemos nuestras pupilas, que sería como el diafragma de las cámaras, que se abren y se cierran. Cuanto más está abierto, más luz va a entrar. Entonces se saturará nuestra cámara, eso bueno, ya contaré luego un poco más sobre eso. Luego tenemos una lente, la retina, que sería como la película de nuestras cámaras, y al final tenemos la imagen. Entonces básicamente lo que hemos intentado hacer es reproducir nuestro ojo con diferentes sensores. Bueno, algo muy básico seguramente para vosotros, pero tenemos la luz y la luz son partículas, que al final son los fotones que van a llegar a nuestra planta. La planta va a utilizar esos fotones para producir todo lo que es la cadena de electrones, fotosíntesis, al final coger CO2, soltar oxígeno, etc. Pero estos fotones tienen unas características que son unas ondas. Tú seguramente sabrás más que yo, que lo habrás explicado antes, ¿vale? Y lo que nos interesa son esas ondas, la distancia que va a haber entre esas ondas, es lo que nos va a dar nosotros las características sobre nuestra luz. Si tenemos